Hola suscriptores, el Señor me los bendiga. Miren esta belleza que les traje hoy. Corra visera 3 panel. Les voy a enseñar a sacar los moldes, los patrones. Así que muchos saludos para todos. Si quieres aprender a hacerla, mira el video. Es una idea de negocio para que vendas tu visera y tu tapaboca o mascarilla. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas porque aún hay muchos tutoriales recontra triple buenísimos. Así que vámonos para el tutorial. Con la escuadra marcamos la misma figura de la escuadra y pasamos una línea hasta por acá, hasta larga, que deja hasta acá largo. Desde aquí hasta acá. Ok, vamos a medir. Vamos a medir 36,5. Y arriba también, de este lado 36,5. 36,5. Repito, de este punto hacia acá 36,5. Y acá arriba marcamos 36,5 hasta acá. Y trazamos una línea. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar 16 centímetros. 16 centímetros. Así como yo estoy haciendo. 16. Y en esta parte vamos a marcar 2 centímetros. 2. Desde los 2 centímetros que marcamos hasta este punto vamos a trazar una línea desde los 16. Vamos a trazar la recta. Entonces, lo que vamos a hacer es que si nos damos cuenta que está recta aquí y está recta acá, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar un poquito de curva aquí. Entonces hacemos esto. Vamos a colocarle un poquito de curva, una mínima curva acá. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que vamos a marcar de los 16 que medimos acá, vamos a marcar 6 centímetros. Marcamos 6 centímetros y 6 centímetros, 3 partes. Vamos a trazar otra línea recta de todos los 6 centímetros. Ahora vamos a medir 8 centímetros de esta parte hacia acá. 8 centímetros. 8 centímetros acá. De esos 8 centímetros vamos a marcar de aquí, de este punto hacia arriba, vamos a marcar 4 centímetros y 4 centímetros acá. 4 y 4. Y vamos a trazar en los 4 centímetros. De esta parte hacia acá son 8 centímetros y medio. 8 centímetros y medio. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar, vamos a darle figura. Marcamos una curva aquí y luego volteamos la regla
y le vamos a dar otra curva. Ya ahí ya se pueden dar cuenta la figura que tiene. Entonces, ahora que marcamos, vamos a borrar esta. Para no confundirnos. Esta parte que está aquí es la del velcro. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar por donde está toda la figura. Recuerden que son dos piezas las que vamos a sacar. Ok, ya tenemos el primer molde. Ahora vamos a sacar el otro molde. Vamos a sacar la otra pieza que es igual a esta para sacar el molde de 3 paneles. Lo que vamos a hacer es que vamos a trazar encima de este. Vamos a trazar encima de este. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a marcar 12 centímetros desde esta pieza hasta acá para sacar la pieza que va al frente de la parte de afuera. 12 centímetros. 12 centímetros. Y de aquí a acá vamos a colocarle 5 centímetros y medio. Bueno, aquí les voy a decir algo. Ustedes aquí pueden darle la forma que ustedes quieran. Pueden coger la forma hacia acá, pueden cogerla hacia aquí, pueden cogerla hacia aquí o hacia más hacia acá. Lo que tienen que tener en cuenta es que si ustedes si lo cortan aquí, deben darle un sobrante de medio centímetro. Entonces yo voy a hacer la demostración. Ok, entonces miren. De ahí donde marcamos, yo voy a hacerla de esta manera. Ustedes no sé cómo la quieran hacer, si la quieren hacer de otra manera, pero esta a mí me gusta así como está esta. Entonces miren, le voy a mostrar otra cosa antes de seguir con el tutorial. Tienen que tener en cuenta que la tela deben doblarla. Me explico. Doblaron la tela y colocaron el molde encima. Es decir, que cuando la cortan y la abran, ella tiene que quedar más o menos. No sé si me hago entender. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a cortar por ahí por donde está la marca. Yo le voy a dar otra formita. Yo la marqué por ahí para tener un punto de referencia. Por donde queremos esa pieza. Yo la voy a cortar. Y ahora ustedes se van a dar cuenta. Recuerden que son dos piezas, dos moldes que tenemos que cortar iguales, porque uno es el que va en la parte de adentro y el otro es el que va en la parte de afuera. Entonces miren, ya cortamos las dos piezas, ya marcamos esta cuestión. Yo voy ahora, miren lo que voy a hacer. Vamos a aumentarle nada más medio centímetro a esta pieza, nada más medio centímetro. A esta la vamos a dejar así. A esta la que vamos a aumentarle medio centímetro. Entonces ahora si quieren le pueden aumentar medio centímetro a este o a este, como ustedes quieran. Pueden aumentarle medio centímetro para que cuando lo cosen dé la medida de la pieza que va por dentro. Entonces yo le voy a aumentar medio centímetro a esta pieza. Entonces marcamos una igual. Marcamos una igual y le aumentamos medio centímetro, que es la costura que va a llevar. Medio centímetro. Entonces lo que
terminamos de marcar. Para que no nos vayamos a confundir. Ya sabe que esto no hay que darle bola. Ahí le colocamos la línea para que no nos vayamos a enredar. ¿Ok? Y aquí tenemos la otra pieza. Ahora cortamos. Ojo, no vayan a cortar por esta que ya la eliminamos. Vamos a cortar por esta que está por fuera. Y listo. Miren, este es el sesgo que vamos a usar para la visera. 3 centímetros tiene de ancho por 45 todo el contorno. 3 centímetros de ancho y le coloqué entre tela. ¿Ok? Este va a ser el sesgo que vamos a usar para la visera. Y esto es lo que le estaba explicando ahorita del molde este. Entonces, miren, ¿ve? Así tienen que colocar la tela. Cuando lo corten lo van a abrir y va a quedar así. ¿Ok? Esta pieza es esta pieza y esta pieza es esta pieza. ¿Okay? Entonces lo que tienen que hacer es doblan la tela, colocan el molde, cortan y después abren. ¿Ok? Y esta tela es la tela de la visera, está doble. Yo saqué un tutorial de cómo sacar estas viseras, pero no expliqué que tenían que cortar las dobles. Hubieron varios suscriptores que no entendieron. Bueno, entonces aquí les voy a explicar. Con cualquier visera que consigan pueden sacar estos moldes. Cualquier visera, cualquiera. ¿Ok? Y si necesitan alguna visera, bueno, entonces algún molde me escriben y yo les envío el molde. ¿Ok? Pero se puede conseguir una visera. Una visera se puede conseguir en cualquier parte. ¿Ok? Entonces miren, lo que vamos a hacer es que de la visera que consigan vamos a sacar estas piezas que son dobles y las vamos a cortar del mismo tamaño que dé. Es el tamaño que vamos a usar. Lo que tienen que hacer es aumentarle 2 centímetros en la parte de atrás en todo el contorno, tanto de los dos lados como en la parte del medio, y la vamos a cortar dobles, o sea que son dos piezas iguales. La mayoría ya saben coser. Entonces miren, del lado derecho, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ya cosí el sesgo, mentira, ya la pegué. Entonces vamos a coser medio centímetro en todo el contorno, medio centímetro en todo el contorno. Ok, ya aquí cosimos medio centímetro en todo el contorno. Ok, ahora vamos a pegar la otra pieza, que es esta. Vamos a coser, vamos a colocar la tela encima del sesgo, también medio centímetro, vamos a ponerla parejita y vamos a coser igual. Ya se pegaron las dos piezas con el sesgo. Vamos a comenzar a coser encima del sesgo 1 milímetro de este lado, encima del sesgo 1 milímetro. Vamos a coser los dos lados
¿ok? Saben que tienen que quedar así. Cuando se cosan deben quedar así. Así. Entonces cuando comiencen a coser acá, cuando comiencen a coser aquí, sabe que tienen que enrollar la tela. La enrollan y van avanzando y van soltando para que puedan trabajar más cómodo, ¿ok? Una vez que cosimos, miren, vamos a voltear, le pasamos la yema de los dedos para darle figura. Y aquí no hay problema porque si es derecho o izquierdo no importa, aquí lo importante es la metida de la visera, ¿ok? Entonces vamos a meter la visera, los 2 centímetros que le dejamos de sobrante de la tela cuando cortamos los moldes es lo que va a sobrar, ¿ok? Entonces en un extremo aseguramos en un extremo y de ese mismo extremo vamos a ir acomodando y con la izquierda nos apoyamos y mire, vamos presionando. Vamos acomodándola y vamos presionando. Así debe quedar, ok. Ahí la agarramos y pasamos una costura en todo el orillo de la visera. Los que tengan pie para coser cremallera pueden hacerlo con el pie para coser las cremalleras. Mire, los que quieran pasarle costura pueden hacerlo. Ahora cortamos 1 centímetro. Tiene que tener cuidado que tiene que dejar un sobrante para cuando vayamos a pegar la parte de arriba de la visera, ok. Entonces cortamos 1 centímetro, casi 1,5 centímetros. Una vez que cortamos vamos a dividir la mitad. Ya saben cómo es el procedimiento. Dividen aquí, dividen acá, dividen las 2 punticas de la visera. La dividen la mitad y hacemos un piquetico. Y aquí en el contorno hacemos varios piquetes, por ahí 2 o 3, ok. Ahora vamos a armar la pieza de al frente. Ya yo le pegué la marquilla. Esta es la pieza que vamos a armar ahora. Esta es la pieza que vamos a armar ahora, la que va al frente, ok. Cosemos de un lado, pasamos una costura en la orilla. Bueno, miren, se pegaron las piezas, se cosieron, ¿sí? Esto es crinolina o entretela pegante. Crinolina o tela pegante se llama este material que le colocamos en la parte de goma. Entonces mire, ya las pegué y le pasé una costura en toda la orilla, encima del color camuflado, de la tela camuflada, ok. Esta pieza es para el velcro. Y ahora vamos a coser, vamos a pegar esta pieza. Esta pieza la vamos a coser desde aquí 1 centímetro, todo esto 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, todo 1 centímetro, y vamos a coser 1 centímetro hasta por aquí también, ok. Una vez que cosimos, miren, aquí vamos a hacer un piquetico sin tirarnos la visera, ahí, para que cuando vayamos a voltear sea más fácil voltearlo.
aquí en esta esquinita, mismo que hicimos del otro lado, de este lado, lo volteamos. Bueno, mi gente, terminamos de voltearlos de los dos lados. No olvides suscribirte si eres nuevo, apoya el canal para que este canal crezca y yo pueda seguir sacando estos contenidos y tú puedes seguir aprendiendo estos tutoriales que son muy buenos. Ahora planchamos y dividimos estas partes. Bueno, ya está planchado, miren. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir estas piezas y vamos a hacer un piquete. Las dos. Y vamos a coser. Ok, vamos a coser, pero vamos a coser esta pieza, la de adentro. Vamos a pegar esta pieza. Entonces lo que van a hacer es que casan la costura los dos piquetes, tanto de la visera como el piquete que se hizo de la parte que va por fuera, y se la va a coger 1 centímetro. Mire, vamos con cuidadito y cosemos desde ahí al otro extremo. Ok, 1 centímetro. Puedes comenzar por aquí o puedes comenzar por este lado. Puedes usar también el pie que sirve para pegar cremalleras, ok, o el pie compensado. Si tienes destreza para hacerlo con el pie compensado, el pie sencillo, puedes hacerlo, o de no lo puedes hacer con el pie para pegar las cremalleras. Ok, una vez que se cosió, lo volteamos. Debe quedar en la parte de abajo así. Debe quedar así en la parte de abajo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que usamos unos alfileres y centramos otra vez. Lo marcamos con un alfiler acá, lo marcamos con otro alfiler aquí y otro alfiler aquí, y comenzamos a coser por acá, por toda la orilla, 1 milímetro, 1 milímetro, cosemos por todo hasta el otro extremo, hasta aquí. Miren cómo queda, hermosa. Quiero enseñarles un tip que se apretan algo. Cuando vayan a colocar esta pieza, que ustedes dividan la pieza con el piquete de la costura de la visera, lo que van a hacer es que si lo centran y van a comenzar a coser por este lado, lo que van a hacer es que lo ruedan más de medio centímetro para que cuando pase aquí quede centrado. Esos son truquitos que les estoy enseñando para hacerlo profesional. No olviden suscribirse, los nuevos, apoyen el canal nuevamente. Ahora vamos a pegar el velcro. Aquí va uno y de este lado va el otro. La hembra y el macho, el rústico y el suave, la hembra y el macho. Miren, que aquí está culminada la gorra. La visera 3 panel. Ideas de negocio. Espero que los disfruten con su respectiva mascarilla. Que el Señor me los bendiga. Gracias por ser parte del canal.
mi amigo y mi hermano David Mojica. Bendiciones, mi hermanito. Hasta un próximo tutorial.